sí te escucho, güey, pero estoy hablando, no sé si hasta ahí se escucha. No, pues sí, hace rato hablé de eso, Ya hablé poquito. Sí. Buenas tardes, nosotros somos el equipo de Argentina y ahora les vamos a presentar nuestra presentación final, valga la redundancia, de la comparación entre Argentina, país con el que estuvimos trabajando todo el semestre, y Finlandia, el país potencia que elegimos al final. Nuestro equipo está conformado por Erika, Carla, Adrián, Juan José y un servidor, Rubén. Bueno, primeramente un preámbulo de ambos países. Argentina, país que se encuentra al sur de América, su forma de gobierno es la representativa, republicana y federal. Eso significa que los ciudadanos eligen a sus representantes por medio del voto. Su presidente actual, Mauricio Macri, elegido desde el 2015 hasta el 2019 con una duración de 4 años. En este país se puede elegir la reelección, entonces este presidente contenderá en la siguiente reelección que se realizará este año. Su capital, Buenos Aires, tiene una población de 44.27 millones de habitantes, con un PIB de 637.590 miles de millones de dólares, una superficie de 2.78 millones de kilómetros cuadrados y su división política son 23 provincias, su capital, y cada provincia a su vez se divide en departamentos o partidos. Por otro lado, Finlandia, parte de la Unión Europea, con una forma de gobierno republicana parlamentaria. Parlamentarista significa que tienen un poder más alto allá del presidente. El parlamento es el que tomará las decisiones más importantes, están más arriba del presidente. Republicana se divide en... ¿Por qué es republicana? Porque es elegido por el pueblo. Porque el pueblo es el que elige. El pueblo vota por el parlamento. Y republicana, ya que el pueblo es el que votará por el parlamento y el presidente, el cual es Sauli Niinistö. Su capital, Helsinki, tiene un PIB de 251.884 millones de habitantes, menor que el de Argentina como podemos ver, pero con una población de 5.51 millones de habitantes, por lo que su relación de PIB-población es mayor. Una división política, son 6 provincias, su capital, y a su vez cada provincia se divide en regiones, que son 20 en total. Tiene una superficie de 0.33 kilómetros cuadrados, donde la mayoría de esta superficie es bosques, que es su producción principal de este país. Bueno, como ya sabemos, para obtener una nacionalidad existen dos maneras. En ambos países son las mismas maneras, que son por opción y por naturalización. Sin embargo, la diferencia entre estas dos maneras es la nacionalidad múltiple que tiene Finlandia. ¿Qué significa esto? Que en Finlandia tú puedes todavía tener 2 nacionalidades. En algunos países, como en Argentina, te hacen elegir entre 2 si quieres obtener alguna por medio de la naturalización. Bueno, centrándonos un poco más en el contexto político de los dos países, la mayor diferencia es que Argentina está regida por el presidencialismo, como tenemos muy acostumbrado aquí en América Latina. ¿Qué quiere decir el presidencialismo? Esto significa que el pueblo puede elegir al presidente cada cierto tiempo, dependiendo de cada país. El pueblo se somete a elecciones de presidentes y ellos, conforme al voto y la popularidad del presidente, se escoge. Aquí los legisladores disfrutan de la legitimidad democrática y los legisladores pueden representar una opción distinta al representante por el presidente. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vimos en clases, es la división de poderes del legislativo, ejecutivo y judicial. Ahorita un poco más adelante voy a hablar más al respecto de esto, pero lo que quiero remarcar aquí es el contrapeso que se tiene uno con el otro. Tenemos un poco acostumbrados a que el presidente siempre es el máximo poder y el peso más fuerte, pero en teoría y en papel debería estar consensuado entre los 3 poderes. Por otro lado, el parlamentarismo de Finlandia, como lo mencionó mi compañero, el parlamento es la institución legitimizada por el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pueblo va a votar, ellos escogen el parlamento para que el parlamento después se someta a elecciones escolares como en Estados Unidos y se llega a la elección de presidente y primer ministro. Algo que encontré remarcable sobre estas dos formas de gobierno es que cuando tenemos un presidente siempre va a caer la responsabilidad sobre él, ya que como es la máxima cabeza,
todos los problemas, todas las situaciones que tenga un país van a caer sobre el presidente. Como aquí tenemos una noticia del BBC, la primera imagen que tenemos es de Macri. ¿Por qué? Porque él es el presidente y cualquier problema que tenga relacionado, como ahorita lo estamos viendo con su situación económica y la inflación, siempre va a ser atacado él, aunque tenga que ver alguna otra dependencia de gobierno o algo así, él siempre va a ser la autoridad máxima. Por el otro lado, en Finlandia, yo lo tomo algo así como un gobierno sin rostro, ya que como es un parlamento conformado por 200 personas, realmente no tenemos a quién dirigir esa responsabilidad. Se dirige hacia un organismo, hacia una conformación de muchas mentes, y lo cual, como tenemos aquí un buen ejemplo, como es Finlandia, que es de los países con mejor educación, con menor índice de corrupción del mundo, esta forma es eficiente, aunque como esta noticia lo quiere decir, de que por qué Finlandia renunció a todo el gobierno. Esta es una noticia del mes de marzo de este año, donde el primer ministro renunció del gobierno ya que había unas propuestas sobre reformas del sector de salud. No tuvieron posibilidad, ya que como el presidente, ahorita lo voy a explicar, es de derecha y el parlamento es de un poder más izquierdista, llegan a esta confrontación donde no puede haber cierta comunicación, y aunque el parlamento es mucho mayor, necesitan aprobación también del presidente para llegar a esto. Es por eso que realmente cuando hay problemas de gobierno parlamentarista, no se puede remarcar hacia una persona, tiene que ser hacia un organismo. Y bueno, ¿cómo se estructuran? Los tres tienen esta división de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial, pero aquí aunque tengan el mismo peso, tenemos bastante acostumbrado que el presidente siempre va a ser el máximo en Argentina, ya que es presidencialista, y aquí en Finlandia va a ser el poder legislativo, que es lo que mencioné del parlamento. El poder legislativo es ejercido por el parlamento y el presidente de la república tiene un rol menor. Esto quiere decir que el presidente es más un título diplomático de relaciones exteriores y algo así, que más de toma de decisiones y aplicación de leyes, mientras que en el otro lado es mucho más pesado. Los poderes judiciales están bastante iguales, que es poder judicial ejercido por tribunales independientes, con un tribunal supremo y un tribunal supremo administrativo, mientras aquí también es una Corte Suprema de Justicia, o sea, todo está bajo como las mismas cosas. Y la mayor diferencia aquí en el Ejecutivo, donde tradicionalmente el presidente ha gozado de un considerable poder en el área de la política exterior, es lo que mencionaba antes, que él tiene más ámbito exterior, más de relaciones que de aplicación de leyes. Y bueno, aunque como mencioné, los presidentes son muy diferentes y no causan el mismo poder sobre su país, me gustó compararlos, ya que al investigar de cada persona, por coincidencia se llegó a encontrar una relación bastante estrecha entre ellos dos, ya que los dos son él es del partido de Coalición Cambiemos, que surgió gracias a todos los problemas del kirchnerismo de las elecciones pasadas de Argentina, que Cristina y su esposo gobernaron durante mucho tiempo, y ellos eran la opción de izquierda. Ellos querían hacer poder al pueblo, pero como hemos visto en muchos resultados, por ejemplo como en Brasil, que Lula da Silva salió con corrupción, aquí un poco más de lo mismo. Todo el poder kirchnerista se fue yendo hacia abajo por toda la corrupción de sus últimos años de gobierno, y llegó el contraataque de derecha, que fue la Coalición Cambiemos. Macri es conservador, ha tenido muchas ideas sobre conservador, pero es de un aspecto más neoliberal. ¿Por qué? Porque él tiene un pasado de negocios, él fue presidente de Boca Juniors, él tiene una empresa con su familia, y esto más adelante cuando explicamos la economía se puede notar estos grandes pesos que ha tenido este presidente sobre su economía. Y como igual en el mismo lado derechista tenemos a Sauli Niinistö, que igual la presidenta anterior era de una política izquierdista, tuvo una aprobación de hasta el 88%, pero en sus últimos años de gobierno tuvo bastantes problemas sobre políticas generales y aplicadas, donde igual se notó cambio de mentalidad política hacia algo más de derecha.
Bueno, continuando con un poco de ciudadanía, vamos a ver cómo son las actitudes y valores de cada lugar. En Argentina toman como primera dimensión a la familia, siempre le toman demasiada importancia y se identifican con valores de compromiso y positivismo. Mientras que en Finlandia, ellos toman la palabra como el valor de importancia y también poseen un fuerte sentimiento nacionalista. Bueno, en el caso de pobreza, tenemos que en Argentina el 32% de la población son pobres. Esto quiere decir que para una familia en promedio de 2 niños y 2 adultos necesitan el doble del salario mínimo para no ser considerados pobres. La situación económica en Argentina actualmente es un poco complicada. Tienen una inflación del 47%, lo que quiere decir que su poder adquisitivo está muy bajo. Y esto va aunado también en que el país está altamente endeudado a un 79% de su PIB. Por otro lado, en Finlandia se basan mucho en la igualdad de oportunidades. Se puede ver esto en la educación, porque ahí no existen las escuelas privadas. Lo que ellos hacen es evaluar bien a los maestros y buscar que la educación sea pareja para todos, e incluso puedes tener a personas consideradas de alta sociedad con personas de un nivel económico más bajo. Y también lo que ellos han estado haciendo en los últimos años es eliminar el problema que es muy persistente en Europa, que son las personas sin techo. Tienen un programa social en el que brindan departamentos, les dan una renta de departamento a estas personas y les dan asistencia social para que los ayuden a salir del hoyo en el que están. Por ejemplo, si padecen problemas de alcoholismo o de drogas, los ayuden a salir de eso y puedan encontrar como su lugar en la sociedad, ya que se había hecho un análisis y resultó que las personas que iban a albergues no resultaban incorporadas mejor a la sociedad y seguían siguiendo personas sin techo porque iban al albergue, dormían y al otro día regresaban a las calles. Entonces no era un programa que les resultara útil. En el medio ambiente, Finlandia, el 75% de su territorio son bosques. Esto quiere decir que le toman mucha importancia al cuidado del medio ambiente. En lo sostenible, ellos buscan que todas las actividades que se lleven a cabo en el país no afecten a estos bosques. Por ejemplo, hay un festival de música que se llama Flow, que lo que ellos hacen es que todo lo que usen en ese festival, materiales, materias primas, sean reciclados, y de esa manera cuidan lo que esté pasando alrededor. También las personas que llegan a los festivales, los artistas, impactan muchísimo por los aviones que van llegando. Entonces lo que ellos hacen para reducir ese impacto es hacer donaciones monetarias a asociaciones que se dedican al cuidado del medio ambiente. En lo sustentable, su economía está basada en un 21.6% de las exportaciones del sector forestal. Entonces lo que ellos hacen es, como exportan mucho hoja, madera, tienen estos programas de protección y de reciclaje para que se reduzca ese impacto de estar talando los árboles. En Argentina fue el primer país en Latinoamérica en tener parques nacionales, y pues 10% de todo su PIB se basa en estos mismos parques. Eso se debe a que muchas personas van y hacen visitas, turismo, entonces eso también ayuda a que le tengan bastante importancia al cuidado del ambiente. Bueno, en cultura encontramos un artículo muy interesante del doctor Mika, en el que decía que en Finlandia la política cultural no es optimista para los indígenas. Él exponía que en una visita que había hecho a Argentina en el 2009 se había impresionado por las maneras y los sistemas de protección que había hacia los derechos de los indígenas y cómo se trataban de incorporar a la sociedad y más que nada de no perder ciertas como pues no culturas, sino como ciertas creencias que son importantes para esas personas. Y que le había interesado mucho eso que hacían en Argentina y que lo tomaba mucho en consideración para llevarlo al mismo... bueno, en Finlandia solo hay un grupo indígena que se llama Siam. Entonces él decía que a pesar de que sí se incluían, él quería como crear esa incorporación que tenían los argentinos. De diversidad encontramos un mapa muy interesante acerca de
de un panorama en el que se promulgan las leyes de penalización, protección y reconocimiento. Este mapa es de la ILGA, una asociación internacional de las personas en las LGBT. Bueno, aquí en este mapa, como pueden ver, aquí está Argentina y se encuentra un reconocimiento verde, porque además de que fue el primer lugar en donde se aprobó el matrimonio gay de Latinoamérica, también tienen bastante protección y no tienen demasiada criminalización, o sea, es un lugar completamente seguro para las personas, mientras que en Finlandia, que se encuentra arriba, a pesar de que no tienen las mismas leyes de protección y también el reconocimiento, sin embargo se encuentran como en un lugar bastante bueno, también como verdecito. Otra investigación de Pew Research Center arroja datos precisos de cómo una sociedad ve a las personas gays, la aceptación, en donde otra vez se exponía que Argentina es como el lugar que más acepta el matrimonio gay y además más leyes tiene para su protección, mientras que en Finlandia es también uno de los países de Europa más tolerables acerca del matrimonio gay. Solo el 12% de sus ciudadanos no aceptan como el matrimonio gay. Bueno, pues también vamos a hablar un poco de la responsabilidad social en Acción Ciudadana. Como sabemos, la responsabilidad social se define como el acto entre todas las personas para el progreso y el mejoramiento del lugar donde vive y extenderlo hasta su país, hasta la forma de gobierno, etc. En primer lugar tenemos a Finlandia, que pues como sabemos es el número 1 en ranking de educación, ya que pues todo esto comenzó en la época de los 70s. Fue como un transcurso en el que fue cambiando como el sistema educativo, ya que para la década de los 60 más de la mitad de la población no tenía terminado ni siquiera los estudios de la secundaria. Entonces a partir de la década de los 70 empezó como un cambio, las reformas educativas, empezó como un mejoramiento educativo, y para alrededor de 1990 llegó a primer lugar en el ranking a nivel mundial en cuanto a educación. Se caracteriza mucho por el tipo de servicio de educación que dan. Los 9 años que sería como primaria, secundaria y kinder son totalmente gratuitos. Entonces toda esa educación es prácticamente posible para cualquier tipo de personas. Aparte de que no hay escuelas como elitistas, privadas o públicas, sino simplemente en una misma escuela pueden estudiar tanto los hijos de los obreros como los hijos de algún político, algún famoso, y pues no hay discriminación en ese aspecto, y por eso se considera como un ejemplo a seguir en cuanto a otros países que están tratando de seguir como su modelo, pero no logran encontrarlo, ya que pues esto se empezó a trabajar desde hace 30 años. Entonces sí es un progreso que se ha hecho constantemente y pues se ha logrado esto que tenemos como ejemplo. Y en cuanto a Argentina, esto se basa más en la responsabilidad social empresarial. Como tal, pues son todas las empresas internacionales que vienen como a formar parte de pues el mejoramiento y el progreso de Argentina, pero que también proponen cosas que sean beneficiosos para los argentinos. Una de ellas pues tenemos como ejemplo Volkswagen, que pues buscan también como tener a personas preparadas y capacitadas, y si no están capacitadas se capacitan, pero son siempre de nativos de este país, no hay personas de otros países aquí, solamente argentinos. También todas las acciones son vinculadas a una estrategia denominada responsabilidad social interna. Este es como el desarrollo integral de cada colaborador y el equilibrio, para darle un equilibrio de vida familiar, laboral, y pues para que haya respeto entre todos sus trabajadores y entre todas las personas que pues laboran de esa manera. Igual tienen un plan para que todo lo que se realice sea como beneficioso para el medio ambiente y no sea dañino. Y esto solamente es de Volkswagen. También hay otras empresas como Coca-Cola que igual buscan como el mejoramiento y la innovación en cuanto a tecnología en Argentina, y de que todos formen parte de esa misma empresa y que casi no haya personas sin trabajo dentro de este lugar. Bueno, ¿y qué podemos concluir con esto? Después de ver todos los temas a lo largo del semestre,
podemos hacer la comparación entre un país como Argentina, que es muy parecido a México en el ámbito cultural, y un país como Finlandia, primermundista, y podemos notar las diferencias en los valores, la ciudadanía, cómo desde los pequeños se van desarrollando, y podemos ver lo que nos hace falta para crecer como país, cambiar todo el concepto de ciudadanía que tenemos nosotros, los valores, la educación principalmente. Y bueno, es básicamente lo que aprendimos. Pudimos ver estas grandes diferencias entre los países. Yo creo que nos falta, no solo a Argentina, sino a todas las personas de este lado del mundo, como en Latinoamérica, cambiar mucho como ciudadanos y como personas, porque eso es lo que tienen en Finlandia, que son muy comprometidos con la sociedad y sí lograron generar este cambio de ser un país primermundista porque ellos se comprometieron. Aquí yo siento que si no cambias todas las reformas, cambias todo el tipo de gobierno, pero pues si no cambias tú, no se va a lograr hacer nada. Igual, pues lo que veo y noto mucho es que tienen, como dice mi compañero, estrecha relación Argentina con México, también en el ámbito de que, por ejemplo, a la hora de querer progresar, de querer hacer un cambio, en el caso de los mexicanos, cuando vemos que simplemente no nos sale, que a la primera oportunidad que intentamos hacerlo no nos funciona, preferimos como mantenernos en ese margen de no volver a intentarlo por miedo al fracaso o por miedo a que esto nos perjudique más o nos perjudique de alguna manera. Y es por eso que eso también es falta como dentro de México para el desarrollo, ya que pues falta bastante, como dice mi compañero, también compromiso y pues el perder el miedo pues al fracaso. Igual el problema es que dependemos mucho de otras empresas internacionales, no tanto locales, y pues hace falta como fomentar eso, de que pues ya seamos nosotros quienes progresemos y no dependamos de otros países para hacerlo, que es en el caso de Finlandia. Creo que para que Argentina alcance su desarrollo, principalmente como ya comentaron mis compañeros, es más que nada que las personas se comprometan a ser responsables y pues a poner un poco de su parte para que el gobierno y todo lo que implementen verdaderamente se cumpla, porque mientras no ellos se responsabilicen por sus acciones y tomen consecuencias a sus actos, pues, creo que no va a funcionar como nada de lo que pues se implemente. Y un poco más para concluir, bueno, tenemos bien sabido que en América Latina nuestro concepto político es ya está bastante dañado, ya normalizamos demasiadas cosas que en otros países, o sea, son castigables bastante fuertes. En Argentina han habido casos extremos de corrupción, de incompetencia política. Ahorita lo estamos viendo con los cambios de bandos de liberales, republicanos. Mientras que en Europa ya superaron ese punto y realmente esos problemas son más ideológicos. Dejan todos, llegan a un punto donde ya, como habíamos dicho, mejoraron su educación hacia el número 1 del mundo. O sea, ellos ya superaron esa barrera del egoísmo, ya se responsabilizaron primero en hacer que todo marche en orden, y ahorita sus peleas son más sobre poderes morales y de representación de ideología, ya no de necesidades, ya no de responsabilidades, y es lo que necesita Argentina. Es lo que necesita Argentina, hacerse cargo de sus prioridades, de la pobreza, de la educación, de realmente tener un peso sobre la corrupción para llegar a un desarrollo, no digamos de primer mundo europeo, pero sí de un estándar sostenible. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias.